Dice el texto que hemos leído antes que la muerte entró en la humanidad por el hombre, ¿de acuerdo? Génesis. Y que el pecado y la muerte a partir de ahí reinaban sobre todos los hombres, tenían autoridad. Vamos a leer Romanos 5:1. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Tú dices, uy, qué difícil es eso de entender, pastor. No, es muy fácil. Mira, el pecado es la maldad que el diablo hizo que penetrara en la humanidad. Es lo primero que el diablo mandó, metió la maldad en forma del pecado en la humanidad, desobedeciendo a Dios y alejándonos de Dios, ¿vale? Y entró en la humanidad el pecado. Pero el pecado trajo detrás de él la muerte. Si no hubiera pecado, no habría muerte. Pero como todos pecamos, todos vamos a morir. ¿Tú me lo entiendes eso? Primero entró el pecado y detrás del pecado, consecuencia del pecado, la muerte. Y el pecado y la muerte reinaron sobre toda la humanidad. Tenían autoridad. Nadie podía dejar de pecar, nadie podía dejar de morir. Reinaban. Pero ¿qué dice el texto? Que esto es muy interesante. Dice que esto era así, para que así como el pecado reinó para muerte, pero aquí hay un cambio. ¿Cuál es el cambio? Las cosas se dieron la vuelta en la resurrección de Jesucristo, porque dice, así también la gracia. Es decir, en lugar del pecado, Jesucristo introdujo en la humanidad, el diablo introdujo el pecado. Jesucristo, ¿qué introdujo? La gracia. Y el pecado trajo la muerte. Y la gracia, ¿qué trajo? La vida eterna. ¿Tú lo entiendes? Así que tenemos por un lado, comparando, el enemigo metió el pecado, Jesucristo metió la gracia. La consecuencia del pecado reinaba, la muerte. La consecuencia de la gracia prevalece, la vida eterna. La muerte, la vida eterna. ¿Ahora lo entiendes? Porque dice, mediante Jesucristo. ¿Quién es el que hizo este cambio? Jesucristo. Eso es. ¿Y cómo? ¿Cómo hizo Jesús esto? ¿Cómo Jesús hizo posible que reinara la gracia para vida eterna en lugar de que reinara el pecado para la muerte? ¿Cómo derrotó Jesús a la muerte? Dios tiene un propósito eterno y el propósito eterno es estar contigo por la eternidad y que tú estés con Él por la eternidad. Ese es el propósito de Dios. Pero el propósito del diablo es echar abajo eso. Entonces, ¿qué hizo el diablo sabiendo cuál era el propósito de Dios? Romperlo en el principio. Por eso tienes en Génesis el momento, porque todo empezó en la posición correcta. Todo empezó en la posición correcta. Dios y el hombre y la mujer se veían cara a cara y hablaban cara a cara. Todo empezó en la posición correcta. Pero el diablo le dio la vuelta a la tortilla en Génesis, capítulo 3, si no me equivoco. Le dio la vuelta a la tortilla. Dijo, no, yo esto lo voy a cambiar. Voy a hacer que el hombre y la mujer desobedezcan y den la espalda a Dios para cambiar esto y torcer el propósito de Dios. Y en Génesis capítulo 3 el diablo logró que esto hiciera plap. Ahora no reina Dios,
ahora reina el pecado y la muerte. ¿Me sigues? Y eso ha estado así hasta Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para dar la vuelta a la tortilla. Por eso vino Jesús al mundo. Para que en lugar de reinar el pecado y la muerte, reinara la gracia de Jesucristo y otra vez la humanidad tuviera vida eterna junto a Dios. Y ahí se dio la vuelta. ¿Lo entiendes? Y todo esto va a seguir así hasta que llegue un momento que va a ser dentro de, no te voy a decir los años exactos, pero queda otro gran momento. Ese otro gran momento será cuando ya la batalla se termine. Cuando en el juicio del gran trono blanco que aparece en Apocalipsis, finalmente el diablo, la muerte y la maldad sean quitados de en medio para siempre y el propósito de Dios permanezca eterno y se cumplirá. Todo hombre y mujer que crea en Jesucristo tiene vida eterna y estará con Dios por la eternidad. Quedaba esa última batalla. Jesucristo vino al mundo para pelear contra el enemigo, para vencerle. Después de morir, quedaba, aunque te parezca mentira, una última batalla. Y esa última batalla, por decirlo de alguna manera, se libró el sábado, pero no a la vista de los hombres. Hebreos 9:27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Tú conoces ese texto? Muy bien, y ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Jesucristo vino al mundo como Dios? No. Jesucristo vino al mundo como hombre. Dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se entregó hasta la muerte. En la condición de hombre. ¿Sabes una cosa? Las leyes de Dios, todas se cumplen. Sí o sí. Porque todo tiene que obedecer a la palabra de Dios, que ha establecido todas las cosas. Y las leyes de Dios todas se cumplen. Y esta es una ley de Dios de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si Jesucristo vino como hombre tenía que pasar un juicio. ¿Te has quedado hasta el final? Muy bien. Eso es porque quieres conocer más de la palabra de Dios. Es porque te gustó el contenido. Dale entonces like y suscríbete al canal. Aquí te ayudaremos a aprender más de la palabra de Dios cada día. Que Dios te bendiga.